Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la última edición de la semana de Plano Judicial, iniciando este mes de noviembre, de a poco cerrando el 2024 también, con mucha información del ámbito del Poder Judicial. Este viernes estuvo muy cargado, tenemos mucha información para compartir y de hecho ya tenemos que iniciar el programa hablando acerca de la sentencia que se dio a conocer para los acusados en el caso conocido como el de la Granja VIP de la Penitenciaría de San Pedro, porque un tribunal de sentencia presidido por la jueza Karina Jazmín Cáceres condenó a 4 años de cárcel al ex juez de ejecución de esa zona, Néstor Arévalo Zorrilla, y a 3 años de prisión al ex director penitenciario de la cárcel regional de San Pedro, Wilfrido Quintana Parodi. Por otro lado, el tribunal absolvió a quien estábamos viendo recién en imágenes con la camisa a cuadros, que es el exdirector de la penitenciaría de Ciudad del Este, Ramón Orella Notario. Él fue absuelto por parte del tribunal de sentencia. Mencionó el tribunal que no se pudo probar el hecho respecto al mismo. En torno al caso en sí, hay que recordar qué es lo que ocurrió y qué es lo que se pudo probar. La Fiscalía probó en este juicio respecto a estos dos condenados. Bueno, básicamente ellos habrían maniobrado para favorecer a 2 narcotraficantes que ya estaban con una condena de más de 20 años de prisión. En ambos casos hablamos de Víctor Brites Aranda, alias Chapaló, y Ángel Tranquilino Jiménez, quienes tenían que cumplir lógicamente estas condenas en un régimen de privación de libertad total. Ellos tenían que estar dentro de una prisión. No obstante, a través de una resolución y de otro tipo de maniobras también por parte de estos condenados, estos 2 narcotraficantes estaban gozando de un privilegio de estar en un régimen de semilibertad o prácticamente en libertad, inclusive en una edificación, una suerte de granja que veíamos al inicio también en el material de apoyo, que se ubicaba, lo vemos de vuelta allí, en las afueras, en la periferia de lo que es el predio de la Penitenciaría Regional de San Pedro. Ellos vivían ahí. El tribunal de hecho mencionó inclusive que se pudo probar que estas 2 personas tenían sus familiares inclusive dentro de esta granja. Ellos iban de pesca en algunos casos inclusive, entonces ellos estaban prácticamente en libertad en esa granja, pero esto iba sumando a lo que es el cómputo de las penas que fueron impuestas a cada uno de estos 2 condenados por narcotráfico. Vamos a compartir lo que decía al término de este juicio oral la fiscal del caso, la doctora María Irene Álvarez. La verdad que para el Ministerio Público es satisfactorio por un lado, porque en el contexto más allá de la calificación atribuida a los acusados y la comprobación de los hechos, la porción fáctica traída a juicio, que da cuenta de esa facilitación a los narcos condenados a 21 y 26 años de privación de libertad a un establecimiento que no existía, que no tenía habilitación, que haya quedado probada. Esa porción fáctica es realmente un logro dentro de lo que fue el marco de esta investigación. Recordemos que creo que no hay antecedentes de traerle a un juez de ejecución y a un director de un penal quienes facilitaron esta comodidad de justamente evitar que estas personas sean declaradas o que se fuguen del establecimiento, sino darles la comodidad de tener un lugar desde el cual ellos podían desplazarse libremente y, sin embargo, para el sistema de justicia estaban cumpliendo una condena de 26, 25 años. Ese extremo probado en juicio, en el contexto en que se toma también conocimiento de esos hechos, porque recordemos que si no hubiera ocurrido la masacre, estas personas hoy iban a estar gozando de esa misma libertad. O sea, me retrotraigo a los hechos acontecidos en la masacre. Esa circunstancia da lugar a un allanamiento que finalmente en este juicio se prueba que ese lugar fue construido por los narcos, habilitado para ellos, de modo a que ellos incumplan esa sentencia y en conocimiento y a sabiendas del juez de ejecución de San Pedro y del propio director del tribunal, que como ustedes ya escucharon, recibió incluso o se hizo prometer de dávidas a cambio justamente de esa facilitación. Entonces, podemos entrar a debatir respecto al resultado del señor Orella,
pero finalmente el Ministerio Público también queda satisfecho en el sentido de la condena recaída sobre el juez de ejecución de San Pedro y sobre el director, y activará los resortes procesales respecto a lo que nos parece sí quedó demostrado, pero bueno, finalmente respetamos la decisión del tribunal. Por otro lado, hoy culminó la audiencia preliminar del exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Juan Villalba, quien va a afrontar juicio oral y público. Al menos esa es la decisión que tomó el juez de garantías, Raúl Florentín, quien luego de estos 3 días prácticamente de audiencia preliminar decidió rechazar los incidentes planteados por la defensa, inclusive una suspensión condicional del procedimiento que planteó el abogado de Juan Villalba, ofreciendo lógicamente la reparación del daño también, y en consecuencia admitió el magistrado esta acusación que presentó la fiscal Fátima Villaboa y elevó el caso a juicio oral. Esto guarda relación con presuntos presuntos hechos de violencia hacia su esposa y también su cuñada. En ese sentido, ya al término también de esta preliminar, la fiscal del caso daba declaraciones sobre lo que se resolvió. Asimismo, el día de la fecha concluyó la audiencia preliminar que se realizó durante 3 días y el juzgado ha resuelto elevar la causa a juicio oral en relación al señor Juan Villalba por el hecho punible de violencia familiar en el que fueron víctimas tanto la señora Laura Prieto y la señora Diana Prieto. La calificación es conforme a lo que establece el Código Penal y su ley modificatoria. Y bueno, ya nos dimos por notificados, si bien la defensa ha planteado incidentes de cierta manera de sobreseimiento definitivo en relación a la porción de hechos de la señora Diana Prieto y también otros incidentes de exclusiones, de inclusión probatoria, como también de la salida de su posición condicional del procedimiento. En ese sentido, el juzgado se ha abocado a analizar cada uno de las solicitudes realizadas. No se hizo lugar al sobreseimiento definitivo planteado por la defensa. Tampoco se hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento planteado por la defensa. Pese a que, por un lado, la señora Laura Prieto estuvo de acuerdo, no así la señora Diana Prieto estuvo de acuerdo, más aún el Ministerio Público no estuvo de acuerdo. Y por otro lado se admitieron ciertas pruebas ofrecidas por la defensa para juicio oral y público, y bueno, y la acusación formulada por el Ministerio Público. Exacto. Para recordar un poco la teoría del Ministerio Público, doctora, este hecho de violencia familiar se dio en distintos episodios por parte del hoy acusado. Este hecho de violencia familiar, que de hecho dio como inicio la investigación, se dio el día 5 de diciembre del año 2023. Cuando en horas de las 4 o las 4 de la mañana aproximadamente el señor se disponía a viajar a Ciudad del Este y su esposa, la señora Laura, no estuvo de acuerdo. Ahí se inició una discusión que fue finalmente a los golpes, y eso le generó ciertas lesiones en el cuerpo de la señora. Y en el caso del exministro del Interior, Walter Bauer, nuevamente la Cámara de Apelación ha confirmado al Tribunal de Sentencia que tiene que terminar con el juicio oral y público a este exministro del Interior y a los policías Osvaldo Vera y Merardo Palacios, que fueron ya hallados culpables por hechos de presunta tortura que se dieron ya en el año 2000, en mayo puntualmente, en la Marina y en la Comisaría 11, luego de un intento fallido de golpe de Estado. En ese sentido, los jueces Cándida Fleitas, Laura Ocampo y Fabián Weisense van a poder seguir interviniendo en este juicio oral. Es la segunda vez en menos de una semana que son confirmados, ya que fueron presentadas prácticamente de forma sucesiva 2 recusaciones. Pero se da una opinión muy particular, una opinión puntual, de hecho un voto en disidencia en cuanto a una de las magistradas, que es justamente la doctora Laura Ocampo, que había sido cuestionada por los defensores por un audio que circuló en los medios de comunicación y en las redes sociales, en los cuales aparentemente se le escucha a esta magistrada con una de las partes. El juez, el magistrado de segunda instancia, Jesús Riera Manzoni, hace este análisis y menciona lo siguiente en torno a ese audio, y hace referencia a que la jueza sobre ese punto lo que niega en su informe elevado al Tribunal Superior es haberse reunido con cualquier parte del proceso, pero no niega el hecho en sí.
no niega que sea su voz la que se oye y no niega que sean sus palabras las que se oye. Y así intenta soslayar en su informe de fondo la cuestión, tratando de quedar en la forma de la cuestión ya mencionada, y la propia recusada deja en el ámbito de estudio la legalidad o ilegalidad de la grabación al controvertir el hecho, que será materia de estudio en otro ámbito judicial, es lo que menciona también un poco en parte el magistrado, y además cita o refiere en otra parte de este fundamento que es dable notar que no habrá sido una reunión entre la recusada y el representante de la querella, como se mencionaba, pero también se tiene que señalar que pudo haber sido un encuentro circunstancial en oficinas del juzgado o en sala de juicios orales, máximo cuando es evidente que ni la recusada ni el abogado de la querella están solos, debiendo haber como mínimo 2 personas más, una de ellas que afirma tener una providencia firmada por el tribunal e intenta notificar al representante de la querella, y otra procesada un teclado de computadora. Otra procesa un teclado de computadora, dice puntualmente. Esta grabación, y esta parte es bastante importante, o al menos resalta lo que menciona el magistrado, es de público conocimiento. Su contenido ha estado en redes de comunicación social y en medios masivos de comunicación, y a su vez presentado por los hoy recusantes. No puede dejarse a la sociedad siquiera la duda de parcialidad de un magistrado, duda que resalta en la conducta y actitud al suplantar al presidente del tribunal de sentencia, tomando decisiones, dictando, dando órdenes y dirigiendo la secuencia de hechos, encima con una persona que es señalada como querellante de la causa, y por esos motivos considera entonces que la jueza Laura Campos debía ser apartada. Eso es parte del voto en disidencia del magistrado Jesús Riera, entonces, que votó por apartar a la jueza Laura Campos, que sin embargo entonces por el voto en mayoría ella queda confirmada. Resta saber cuándo va a proseguir entonces este juicio oral y público. Nosotros tenemos que irnos a la pausa. A la vuelta seguimos con más aquí en Plano Judicial. Seguimos aquí en Plano Judicial y tenemos que hablar de lo que sucedía ayer también en el juicio oral y público, esta condena contra las directivas de Imedic S.A. Patricia Ferreira y Nidia Godoy, que recibieron 4 años de cárcel en el sonado caso de la utilización de facturas falsas de la firma Eurofarma para ingresar al país medicamentos oncológicos que posteriormente fueron comercializados. Y sobre esto vamos a darle ya la bienvenida también al fiscal Néstor Coronel, quien representó junto con su colega Luz Guerrero al Ministerio Público en esta causa. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos aquí en Plano Judicial. Buenas, Lucas. Bien, acá estamos a las órdenes para lo que gustes. Entiendo que está la cuestión relativa a la condena que salió en contra de las directivas de Imedic de aquel entonces. Es así, ¿verdad? Así mismo, doctor, para saber un poco los detalles de lo que finalmente la Fiscalía pudo probar en torno a estas 2 personas, un caso bastante significativo, podemos decir, inclusive por la naturaleza del caso y, como decía ya, la comercialización de medicamentos oncológicos que fueron traídos de manera irregular al país. Eso quedó probado en el juicio oral, doctor. Así como está diciendo Lucas, bueno, para iniciar un poco acerca de cómo se da toda esta cuestión que se somete a debate, tenemos que remontarnos al año 2020, cuando a través de un programa de televisión aparecen informaciones acerca de la supuesta utilización en aquel entonces de unas facturas que guardan relación a una empresa brasilera denominada Eurofarma, y que tenía que ver con una importación de medicamentos llevados adelante en ese sentido por la empresa Imedic. Estas compras
tenían que ver con supuestos productos traídos a aquel lugar entre los años 2018 y 2019. Sí. En realidad, en aquel momento, lo único que aparecía era una sola factura. Esa programación en sí, y a partir de la denuncia que luego plantea el representante acá en Paraguay de Eurofarma ante el Ministerio Público, es lo que desemboca la investigación, que posteriormente culmina en la posibilidad de demostrar en 10 eventos que se dieron análogamente circunstancias que tenían que ver con el uso de una factura apócrifa, buscando ser de alguna manera un parecido similar a la expedida por la empresa Eurofarma en particular. Entonces, en esa senda de hechos es que se va encontrando que no solamente las facturas, estas 10 facturas eran apócrifas, sino a la par también se iban modificando las guías aéreas que traían estos medicamentos, que eran modificados en ciertas partes y donde daban una idea de que venían de Brasil, cuando en la realidad, posteriormente, ya con toda la investigación y al término de la acusación, es que se deja establecido que efectivamente los medicamentos que supuestamente venían de Brasil, en realidad venían de México, China y la India, en 10 eventos distintos, con medicamentos distintos, y a la par, en ese sentido, es que para que ingresen esos medicamentos, ellos se valían de los registros que obraban en Dinavisa en aquel entonces, y que en realidad hacían, o mejor dicho, mencionaban estos medicamentos que terminaban ingresando de la China, México y la India como los productos que estaban habilitados formalmente a ser traídos de Eurofarma. O sea, se valieron de estas facturas falsas y estas guías falsas para decir de que traían productos de Brasil, para que esté en conteste con lo que decían los registros sanitarios que estaban establecidos en aquel entonces en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, ¿verdad? De esta manera, entonces, no había una suerte de demostración ya de por sí, con esas documentaciones, de que estos productos provenían de otros lugares que no sean de Brasil. ¿Qué es lo que sucedió con esto entonces? Es que los funcionarios de Dinavisa, creyendo que los documentos eran reales, habilitaban la posibilidad de la importación, que posteriormente, a través de los despachos aduaneros, procedían a su desaduanamiento e ingresaban a territorio nacional. Esto es, en resumidas cuentas, lo que se da dentro de estos 10 eventos, que quedó patentizado eso en el juicio oral y demostró la responsabilidad de las personas, en este caso de Patricia Ferreira y de Nidia Godoy, directivos de IMEDIC, como las principales causantes de esta situación irregular que termina la condena de 4 años contra estas 2 personas. Doctor, al escuchar un poco también ese relato que nos acabase de hacer, la modificación en las guías aéreas, la utilización, decías, en 10 oportunidades de estas documentaciones, esto quedó probado en un juicio oral y público, y la participación de estas 2 mujeres también pareciera ser que se montó todo un esquema inclusive para poder cometer justamente estas conductas, pero finalmente no se pudo acreditar, podemos decir, doctor, o el tribunal al menos no tuvo por probado el hecho punible de asociación criminal. ¿Qué fundamentó en ese sentido el tribunal respecto a ese hecho, doctor? En resumidas cuentas, lo que entiendo que fundamentó el tribunal en ese sentido es la escasez en la premeditación, por llamarlo así, en la idea de formarse la actividad ilícita en particular, ¿verdad? Es cierto, o sea, la norma en sí te exige ciertas situaciones que deben darse para que la conducta
pueda ingresar o ser sumida dentro de la asociación criminal. Y esto es lo que entiendo que para el tribunal no quedó probado, o sea, no quedó bien establecido esa suerte de roles en busca de ilicitudes en cuanto a esa asociación que llevaban adelante estas personas. Eso es lo que yo entiendo que en realidad nosotros no pudimos probar. Claro. Entiendo la posición del tribunal, y nada, va a ser también motivo de estudio al tiempo en que podamos tener íntegramente la sentencia y podamos también nosotros colegir circunstancias que por ahí pueden ser considerados como una interpretación correcta por parte del tribunal y en su merecimiento, en su caso, en la correspondiente apelación especial que el Ministerio Público por ahí pretenda plantear. En los alegatos finales también, doctor, resaltaban ustedes lo que se puede considerar como una gravedad bastante, digamos, drástica en este caso puntual, porque hablamos de insumos o medicamentos oncológicos que fueron traídos de otros países, que se utilizaron documentación falsa para poder ingresar estos al país y posteriormente comercializarlos. A priori pareciera ser que todo, digamos, independientemente de la falsificación de estos documentos, todo normal en ese sentido, pero ¿qué implica esto un poco también, doctor, la falsificación de estos documentos y que hayan traído medicamentos de lugares distintos a los cuales fueron declarados documentalmente? ¿Esto pudo haber implicado también una suerte de irregularidad en torno a estos medicamentos como tal para su uso? ¿O qué se puede decir en torno a eso, doctor? A ver, Lucas, si nos ponemos a analizar en puridad esa circunstancia, para mí es de mucha gravedad. ¿Y por qué digo? Y fundamento porque para mí es grave la circunstancia. Porque, ¿qué es lo que hace, por llamarlo ya en este caso, tanto la señora Patricia Ferreira como la señora Nidia Godoy? Que se valieron de ese contrato que ellos tenían con Eurofarma para importar sus productos, que contaban con control de calidad, que contaban con un estudio, con un estándar de seguridad sobre los medicamentos, y es por ello que justamente Dinavisa tiene un registro sanitario con esta empresa, diciéndole a IMEDI: yo voy a traer de esta empresa que reúne todos los requisitos que ustedes quieren de Dinavisa para que me puedan facilitar la importación. Y de eso se valen para justamente importar de otros países, que en primer lugar Dinavisa, o mejor dicho, voy a decirlo, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de Dinavisa, desconocían totalmente. Ellos sabían de que los productos que se importaban de Eurofarma, como bien te dije, cumplían con ese régimen estricto sanitario, que al valerse de esos documentos y engañar a la institución sanitaria, en este caso, hacían que ingresen productos que en realidad hasta hoy día podemos desconocer, y podemos decir eso con propiedad, desconocer si efectivamente se trataban de los productos que ellos decían que traían. Claro. Eso sí. Para mí es grave. Claro, porque no se sabe qué tipo de calidad pueden tener estos insumos que finalmente llegaron al país, doctor. Es eso. Totalmente, Lucas. Eso es lo que para mí es de extrema gravedad. Imaginarse, y hasta hoy puedo dar una opinión subjetiva, ya después de la condena, decir: imagínate que a tu familiar le estén aplicando un medicamento que ni siquiera sabes si tiene el estándar de calidad que merece para otorgarle la salud que pretendías obtener con ese medicamento que le están aplicando a tu familiar. Esa es la situación, ¿verdad? O sea, para mí eso es lo que resulta grave, independientemente a los documentos, independientemente a cómo viene por la guía aérea y un montón de cosas. Acá el fondo de la cuestión es saber, y lastimosamente eso ya no vamos a poder hoy día demostrar, qué medicamentos fueron los que realmente, o qué es lo que realmente le aplicaron a aquellas personas que pudieron haber entrado en contacto con estos en particular, que fueron importados a través de estos países de México, India y China.
Doctor, y un punto que también queríamos tocar tiene que ver con la sanción, el quantum de la pena. Es 4 años, pero estas dos mujeres ya tuvieron medidas restrictivas de libertad. ¿Eso afecta un poco lo que va a ser eventualmente cuando la sanción, si es que queda, por supuesto, firme en algún momento, vaya a ejecutarse un eventual descuento en cuanto al cumplimiento de la pena? ¿O cómo está ese sentido, doctor? ¿Cómo es el aspecto en ese sentido puntual? Y hay que también ser específicos y correctos en ese punto, que precisamente cualquier situación que generó una limitación en la libertad de estas dos personas, por supuesto que son computados al quantum de la pena aplicado, y lo efectivo o lo que deberá de cumplirse en este caso es la resta de eso que ya fue cumplido como medida cautelar privativa de libertad, menos el monto que terminó siendo determinado por el tribunal de sentencia. Y eso es lo que va a ser efectivo en el sentido de su cumplimiento. Y esto no lo digo yo, sino que es por el sistema procesal penal que tenemos establecido en la República. Bueno, doctor, vamos a estar atentos sin duda alguna a lo que vaya a suceder eventualmente, una apelación que pueda presentar entonces el Ministerio Público y cómo se va a ir siguiendo este caso en segunda instancia. Te agradecemos mucho por el tiempo y las explicaciones, doctor Néstor Coronel. A las órdenes, Lucas, un placer hablar contigo y hasta cada instante. El fiscal Néstor Coronel hablando entonces acerca de esta condena en el caso Imedic. Ya esto se va a debatir en segunda instancia ante los recursos que vaya a plantear la defensa de los condenados, y por supuesto la Fiscalía va a analizar también lo relacionado a la absolución del hecho punible de asociación criminal y también en cuanto a la participación que no se pudo probar de acuerdo al tribunal del otro acusado, que fue un despachante de aduanas. Nosotros tenemos que cerrar, nos despedimos con esto, que tengan buen fin de semana y será hasta el lunes.